Hola mis niños, ¿cómo están? Hoy vamos a comenzar la clase número 7 de español. Recuerden que ya ustedes no tienen más el paquete de trabajo, pero que yo tengo uno en mis manos y vamos a trabajar con él. Yo les voy a leer la lectura, les voy a hacer unas preguntas de la lectura y ustedes en una hoja en blanco van a responder esas preguntas. Son muy fáciles de responder, me tienen que poner número 1, A, B o C, solamente una de las letras, la letra que corresponda con la respuesta de lo que se está preguntando. La lectura del día de hoy se llama Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Deben haber oído hablar en alguna ocasión sobre Robinson Crusoe. Esta es una historia de Daniel Defoe. Esta historia es de carácter autobiográfico ficticio. ¿Qué significa esto? Es como una narración de su propia vida, pero es ficticio porque no es real. A él no le sucedió en realidad lo que él cuenta en la historia, pero así lo hace aparecer como si a él le hubiera sucedido. Antes de comenzar la lectura, les quiero contar algo sobre la historia, sobre Robinson Crusoe, que es la historia. Robinson Crusoe es un marinero cuyo barco naufraga en una isla, cerca de una isla desierta. Naufragar significa como que se hunde, que desaparece. Todos sus compañeros murieron y él solo queda vivo y habita esa isla durante 28 años. Estando en esa isla y tratando de lograr vivir en ella, buscándose todos los medios para lograrlo, como un lugar, una cueva donde meterse y poderse apartar de la lluvia o de las tormentas, para protegerse, también para creando fuego y cazando animales y recogiendo frutas para poderse alimentar. Ve en una ocasión una tribu de indígenas caníbales, es decir, que son los que comen seres humanos, que tenían a un prisionero y él lo iban a ejecutar, lo iban a matar para comérselo, para uso personal. Y él lo salva, él salva a ese hombre. Ese hombre era un indígena y no hablaban el mismo idioma, por supuesto, no podían comunicarse. Pero el hombre estaba pero muy agradecido de que él le salvara la vida y logran compenetrarse, se hacen amigos. Robinson Crusoe se da la tarea de enseñarlo a hablar su idioma y de enseñarle de religión, de enseñarle de muchos temas, y así transcurre la vida de ellos juntos y comienza la parte de la historia que tenemos a continuación. También vamos a ver que existen muchas palabras acá que puede que ustedes no entiendan lo que significa. Pueden irlas anotando en una hojita mientras escuchan la historia y luego buscar su significado. También pueden esperar el día de la clase, el tiempecito que yo esté con ustedes, y preguntarme alguna de ellas. De todas maneras, yo les voy a ir adelantando algunas que se les pueden presentar antes de leerle la historia. La primera palabra que yo pienso que ustedes pueden que no sepan es divisar. Eso significa ver, divisar a lo lejos, ver a lo lejos. Arrebato, le dio un arrebato, como un ataque de locura. Centelleaban, es que brillaban. Gratitud es reconocer cuando ha recibido favores. Cuando a uno le hace un favor, una persona le hace un favor muy grande, uno tiene gratitud hacia esa persona. Júbilo significa alegría. Sondear es tratar indirectamente de saber lo que otro piensa, ir poco a poco, indagando sin que se dé cuenta. Alelado, entretenido, que no se entera de lo que está pasando. Circunspecto, eso significa muy serio, muy serio. Ignorante, falta de conocimientos. Destrales son dos hachas pequeñas que se ponían en la cintura, amarrada de una tira, porque en esa época, y más un indígena, no conocía lo que era un cinturón. Profesar es tener, aceptar. Cuando se dice que profesa una religión, es que tiene esa religión, que acepta esa religión. Y recelo es falta de confianza.
Esas fueron las palabras que yo pienso que ustedes puedan no entender. Si hay alguna otra, los resolvemos después en la propia clase cuando tengamos el contacto. Entonces, pasemos a la lectura, préstenle atención, porque al final voy a hacer las preguntas. Como les dije anteriormente, recuerden que solo me van a poner el número de la pregunta con una de las 3 letras que da la respuesta, A, B o C. Robinson Crusoe. Estaba yo en la cumbre de la colina, en la parte este de la isla, desde donde un día despejado había llegado a divisar el continente americano. Cuando Viernes miró muy atentamente hacia el continente y en una especie de arrebato empezó a brincar y a bailar y me llamó a gritos porque yo estaba a cierta distancia de él. Le pregunté qué le pasaba. «Oh, alegría», dijo, «oh, alegre, yo ver mi tierra, ver mi país». Observé que una inmensa sensación de placer aparecía en su rostro y que sus ojos centelleaban y que sus ademanes revelaban un ansia extraordinaria, como si quisiera volver de nuevo a su tierra. Esta observación mía me sugirió muchas ideas que en un principio me hicieron no estar tan tranquilo respecto de mi nuevo criado Viernes como lo estaba antes. No tenía ninguna duda de que si Viernes podía regresar con su pueblo, no solo olvidaría toda su religión, sino también toda su gratitud para conmigo. Y también que sería lo suficientemente osado como para hablar de mí a los suyos. Osado significa atrevido. Regresar con un centenar o 2 de ellos y hacer un festín conmigo, lo cual le produciría tanto júbilo como el que solía sentir con los de sus enemigos cuando eran hechos prisioneros en la guerra. Pero era muy injusto con aquel pobre ser honrado, lo cual lamenté más adelante. Como mi recelo aumentaba hasta llegar a dominarme, durante varias semanas estuve un poco más circunspecto y no tan familiar y amable como él antes. Al cabo de varios días, sondeé a Viernes y le dije que le daría un bote para volver a su tierra. Y así fue como le llevé a ver mi chalupa, que se hallaba en el otro lado de la isla. Y tras haberla vaciado de agua, porque yo siempre la mantenía hundida, la puse a flote. Se le enseñé y los 2 nos metimos dentro. Vi que era habilísimo en maniobrar con ella, que sabía hacerla navegar casi con tanta ligereza y rapidez como yo mismo. Así que cuando él estuvo dentro, le dije: «Bueno, Viernes, vamos a tu tierra». Se quedó como helado al oírme decir esto, al parecer porque creía que el bote era demasiado pequeño para ir tan lejos. Entonces le dije que tenía otro mayor. Así es que al día siguiente fui hacia el lugar donde estaba el primer bote que había hecho, pero que no pude llevar hasta el agua. Él dijo que aquel era lo suficientemente grande, pero lo que pasaba era que como yo no me había cuidado de él y había estado allí 22, 23 años, el sol lo había resquebrajado y resecado, de manera que estaba inservible. Viernes me dijo que un bote así iría muy bien y podría llevar bastante víveres, bebida, pan, que así era como él hablaba. Estaba ya por este tiempo tan obsesionado con mi propósito de cruzar el mar con él y llegar hasta el continente, que después de todo aquello le dije que íbamos a hacer un bote tan grande como ese para que él pudiera volver a su país. No respondió ni una palabra, pero se quedó muy serio y triste. Le pregunté qué le pasaba y él a su vez me hizo esta pregunta: ¿por qué muy enfadado con Viernes? ¿Qué hacer yo? Le pregunté qué quería decir con esto y le aclaré que yo no estaba en absoluto enfadado con él. Enfadado es bravo, molesto. No enfadado, no enfadado, exclamó repitiendo varias veces las palabras. ¿Por qué enviar Viernes fuera de casa a mi tierra? ¿Cómo? ¿No decías que querías estar allí? Sí, respondió. Querer estar allí los 2, no querer Viernes allí y Amo no allí. En una palabra, no le cabía en la cabeza irse sin mí. Pero Viernes, dije, si me voy contigo, ¿qué voy a hacer yo allí? A esto me explicó con mucha viveza. Tú hacer mucho bien. Tú enseñar hombres salvajes
ser hombres buenos, sabios, pacíficos, tú enseñarles conocer Dios, rezar Dios y vivir vida nueva. Ay, viernes, dije, no sabes lo que dices, yo no soy más que un ignorante. Sí, insistió, tú enseñarme bien, tú enseñar ellos bien. No, viernes, irás sin mí, me dejarás aquí viviendo solo como antes. De nuevo pareció quedarse muy confuso ante estas palabras y precipitando sobre una de las destrales que solía llevar, las cogió apresuradamente, vino hacia mí y me la dio. ¿Qué tengo que hacer con esto?, le pregunté. Tú matar viernes, dijo. ¿Y por qué tengo que matarte?, replicó con mucha viveza. ¿Por qué enviar lejos viernes? Coger, matar viernes, no enviar lejos viernes. Esto lo decía con tanta emoción que vi lágrimas en sus ojos. En una palabra, que vi con tal evidencia el extremado afecto que me profesaba y la firme de su resolución, que le dije entonces, y se lo repetí a menudo más adelante, que nunca lo enviaría lejos de mí si él quería quedarse conmigo. Como pueden ver, y contándole con mis palabras a grandes rasgos lo que pasó, se creó una estrecha relación entre Viernes y él. Viernes le llamaba a él aquel indígena que encontró y salvó de los caníbales que querían matarlo para consumirlo. El Viernes lo consideraba a él como su amo y Robinson consideraba a Viernes como su criado, pero ambos se querían y se cuidaban entre sí. Robinson lo enseñó muchas cosas y él estaba completamente agradecido. Por eso, cuando se emocionó porque vio su tierra más cerca de lo que él pensaba, que solo en un bote pudiera llegar, él quería que Robinson se fuera con él. Y Robinson pensaba que no era así, que lo iba a abandonar y que lo iba a dejar nuevamente solo. Pero era todo lo contrario. Viernes no quería dejarlo solo. Viernes quería que él fuera para su tierra, pero que fuera acompañado de Robinson. Entonces, primera pregunta. ¿Cómo se llama el amigo de Robinson? Respuesta A, miércoles. B, jueves. C, viernes. Recuerden, ponen número 1 y ponen la letra que da respuesta. Número 2. ¿Qué dijo Viernes al divisar el continente americano? A, quiero irme a mi tierra. B, yo ver mi tierra, ver mi país. C, quiero dejarte solo en esta isla. 3. Robinson pensaba que si Viernes se marchaba, A, olvidaría toda su religión y la gratitud para con él. B, él se quedaría muy triste. C, se moriría de pena. 4. Robinson estaba circunspecto o reservado porque A, tenía miedo de quedarse solo. B, aumentaba su recelo. C, sentía tristeza. 5. El bote grande estuvo al sol durante A, 12 o 13 años. B, 20 o 21 años. C, 22 o 23 años. 6. ¿Cómo estaba el bote grande? A, sin pintura. B, inservible. Eso significa que no sirve para nada. C, abandonado. A veces más de una respuesta les parece probable, pero solo cojan la más exacta. 7. Robinson le propuso a Viernes A, hacer un bote grande. B, hacer 2 botes. C, irse con el bote pequeño. 8. ¿Por qué Viernes se quedó serio y triste? A, porque abandonaba la isla. B, porque se iban a separar. C, porque no tendría compañía. Pregunta 9. ¿Qué podía enseñarle Robinson a los amigos de Viernes? A pescar. B, a hacer botes. C, a conocer a Dios, a rezar y a vivir una vida nueva. Y 10, que es la última. ¿Qué virtud tenía Viernes? A, la fidelidad. B, la fortaleza. C, la sabiduría. Cuando dice la palabra virtud, se refiere a qué cosas buenas tenía Viernes. Y fidelidad significa ser
una persona fiel que no lo abandona por nada en el mundo, que siempre permanece al lado de él. Fortaleza es que es fuerte no solo como persona que puede levantar algo pesado, sino que es también fuerte de espíritu. Y la sabiduría es conocimientos para entender muchas cosas de la vida. Muchas gracias.